Buenas a todos. Todo el mundo sufre en mayor o menor medida a lo largo de su vida. Todos tenemos épocas en las cuales nos sentimos un poco más felices y otras en las que nos sentimos más tristes. A veces estas situaciones por las que nos sentimos más tristes suceden por cosas ajenas a nosotros, como puede ser que un familiar muera, como puede ser que dejemos una relación, como puede ser que simplemente en nuestro trabajo no estemos cómodos con las personas que estamos cooperando o que recibamos en el colegio abusos, bullying, etc. Toda esta serie de cosas no dependen de nosotros, pero sin duda nos hacen que pasemos cosas buenas o cosas malas. El pasado lunes estuve en un evento de Jordan Peterson. El famoso psicólogo canadiense vino a España, a Madrid, a hablar de su último libro, Más allá del orden, 12 reglas para vivir. En especial estuvo hablando de la última regla, la cual es o se basa en agradecer a pesar de tu sufrimiento. Peterson nos contó y nos estuvo explicando, en base a sus experiencias pasadas, cómo él había lidiado con el sufrimiento. Una de las cosas que nos contaba fue un momento muy duro de su vida, 4 o 5 años atrás, en los cuales, después de que su hija estuviese pasando por situaciones muy complejas a nivel de salud, él acabó derivando en ciertos antidepresivos para intentar encontrarse mejor. El uso de estos antidepresivos generó una adicción en él y para librarse de esa adicción tuvo que hacer cosas un poco distintas. Entre ellas terminó estando en coma en un hospital de Rusia y luego de esto, cuando ya se estaba más o menos recuperando, surgió otra situación que era que a su mujer le detectaron un cáncer que a los 10 meses, con un 97% de probabilidad, indicaba que iba a morir. Tras estas circunstancias, se puso a comentar unos textos de la Biblia que muchos conocerán, que se basaban en la historia de Abel y Caín, en la cual Abel era recompensado por hacer cosas buenas, mientras que Caín era castigado por hacer cosas malas. Y hablaba de que inocentemente nosotros a veces pensamos que la vida funciona de esta forma. Si tú haces cosas buenas, las cosas buenas vendrán a ti, y si haces cosas malas, al contrario. Pero nos hablaba de que la vida a veces no es así, sino que tú haces cosas buenas y te suceden desgracias. Podemos decir que es injusto, que no es lo que merecemos, pero son situaciones que ocurren y también puede que veamos personas que son malas o que hacen daño a gente, pero en cambio, al menos a priori, da la sensación de que esas personas están viviendo la mejor vida posible o una vida que nosotros desearíamos. Lo que trata en este capítulo y en lo cual estuvo hablando en el evento fue de la importancia que tiene que en esas situaciones, en esas desgracias, porque habla de que a lo largo de nuestra vida van a haber momentos en los que puede que nos sucedan, cuán importante es la actitud que llevamos en esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú estás, se supone que en lo más hondo que crees que puedes estar, si tú lo que haces es básicamente pensar y resentirte y pensar solo en cosas malas, lo único que vas a hacer es moralmente hundirte. Y hundirte moralmente lo que va a ocasionar es que poco a poco esa situación tan mala en la que estabas puede que vaya aún peor. En cambio, si lo que tú haces es agradecer por las cosas buenas o mirar y fijarte en las cosas positivas que te suceden, va a llegar un momento que esa situación o esa desgracia que tal vez no mereces, la vas a dejar atrás. Es por eso que muchas veces nos dicen que pensamientos negativos atraen cosas negativas y pensamientos positivos atraen cosas positivas. Si posiblemente estás en una mala situación o en una situación en la que crees que no te mereces, tal vez lo primero que deberías hacer es alejarte de personas que lo que puedan estar es atrayendo cosas negativas en ti o pensamientos negativos y acercarte más a las personas que lo que pueden hacer es atraer lo contrario. Una de las últimas cosas que también habló es de la importancia de no ser víctima o no sentirte víctima. Muchas veces habla que cuando le vienen gente con depresión a su clínica, pues
Mucha gente tiene ese papel de víctima en el cual lo que hace es solo fijarse en las cosas malas que le suceden. Y lo primero que les intenta hacer es que poco a poco vayan cambiando su mentalidad de una forma muy sencilla, y es agradeciendo y fijándose en las pequeñas cosas positivas que les suceden en el día. De hecho, les pide que lo escriban. De esta forma, aunque tú estés pasando por un mal momento, el hecho de fijarte o poner más atención a las cosas positivas va a hacer que tengas una mejor actitud, y esa mejor actitud va a acabar haciendo que esa situación de malestar, no solo psicológico, sino que incluso también físico, pues lo puedas ir pasando de la mejor forma posible. En este vídeo lo que os quiero dar son 3 acciones que yo hago todas las mañanas para intentar tener un día positivo, y que desde hace unos meses llevo haciendo y que me funcionan, y que creo que todo el mundo las puede hacer porque son muy sencillas, ¿vale? La primera de ellas yo le llamo agradecimiento al sol, que básicamente lo que hago cuando bajo a la calle es sentir. ¿Qué siento? Pues depende del día. Unos días siento el calor, siento el sol en mi cara, otros días siento el viento, un viento frío, otros días lo que siento es la lluvia caerme encima. Y una vez cierro los ojos y trato de sentir eso que me está dando la naturaleza en ese momento, lo que hago es agradecer. Y agradezco la lluvia, agradezco el sol, agradezco el viento, agradezco absolutamente todo, por una sencilla razón. Porque mi agradecimiento se basa en la mayor humildad posible, que es agradezco estar sintiendo esto porque significa que estoy vivo. En el momento que empiezo en el día agradeciendo el estar vivo, y gracias a poder estar vivo, poder sentir aquello que la naturaleza me está dando, es el momento exacto en el que en mi día sé que solo puede ir a mejor, porque me he rebasado a aceptar, ser consciente de cosas que todos los días vivimos, pero que no apreciamos, como puede ser algo tan único como es estar vivo. Todos estamos vivos, pero nunca pensamos en ello, y nunca agradecemos el hecho de estar vivos. Esta sería la primera cosa. La segunda cosa que intento hacer es pasear. No paseo todos los días, pero intento 3 o 4 días a la semana. Cuando paseo por la mañana, ¿vale? Lo que me intento centrar, que de hecho esto lo habla también en el libro Jordan Peterson, es centrarme en la belleza. La belleza es algo único que cuando estamos en nuestro día a día dejamos de apreciar. A veces andamos por la calle y estamos con el móvil. A veces andamos por la calle y simplemente vamos pensando en dónde tenemos que llegar, en la hora que es, y no nos paramos a disfrutar de lo que tenemos alrededor, de aquellas personas que son bellas, de aquellos edificios que nos llaman la atención, que tienen pequeños puntos que cualquier turista se quedaría mirando porque son simplemente alucinantes, o de lo bonita que está la calle, de lo limpia que está. Todas esas cosas son las que intento hacer cuando paseo. Además, aquí en Valencia lo que tenemos es el río Turia, que es maravilloso porque dentro de la ciudad pues tenemos naturaleza, y entonces cuando paseo por ahí lo que intento fijarme es en aquellos árboles, en aquellas personas como están corriendo, en aquellas personas que están riendo. Todas esas cosas o esas pequeñas escenas que intento fijarme con mi mente me hacen que el día sea muchísimo más positivo, ¿vale? O sea que yo os recomendaría que si estáis pasando por una mala situación, intentéis no estar en casa, no estar con Netflix, no estar con el móvil, coger vuestras zapatillas e iros a andar una horita y media, y fijaros en aquellas cosas que son bonitas. Aparte de eso, intentar también pues pensar un poco en dónde estáis y dónde queréis estar, porque muchas veces el objetivo donde queremos estar es el mayor motivante y lo que mayor fuerza nos da para aquellos momentos de sufrimiento pasarlos lo mejor posible, ¿vale? Y en cuanto al último o a la última acción que hago es socializar. Básicamente socializar. Después de haber agradecido por estar vivo, después de estar paseando, lo que intento en esa mañana antes de volver a mi casa es socializar con alguien, con quien sea, con un abuelo, con una abuela, con una chica, con un chico, con un niño pequeño, como sea y cuando sea. ¿Por qué? Porque somos seres sociables y
Está demostrado, o sea, muchísimas veces, no sé si habréis oído esta historia, pero de gente que estaba a punto de suicidarse y el hecho de ir a su casa para coger un cuchillo o para ahorcarse o para lo que sea y ver de repente a una persona que les sonríe en la calle, que esto a veces ni le llamamos socializar, pero una pequeña sonrisa que te da porque estáis esperando los dos al semáforo o lo que sea, le quitó todas sus ganas de suicidarse. Con esto lo que quiero decir es que cuando socializamos con gente, ¿vale? Y no nos están contando dramas, cuando socializamos bien con gente de lo que sea, sin querer, después de esa socialización, siempre estamos con una sonrisa en la cara, ¿vale? Entonces, una de las cosas que os animaría a intentar es a socializar. De cualquier forma, podéis socializar, mira, una forma que a veces hago es si tengo que comprar algo en el supermercado, ¿vale? Yo cuando llego al cajero o a la cajera, en vez de decirle quiero esto o esto solo, pues le digo hola, ¿cómo estás? Cuando digo hola, ¿cómo estás? La persona siempre se queda un poco extrañada porque nadie pregunta cómo estás. Pues obviamente te van a contestar bien, mal, pues normalmente te dirán que bien y te preguntarán ¿y tú? Y tú le dirás bien también. Ya una vez después de haber comprado le puedes decir bueno, espero que tengas buen día. Con solo esta pequeña cosa te va a devolver, si es una persona un poquito equilibrada, pues te va a decir también que pases tú un buen día, ¿no? Con solo esta pequeña cosa te vas a dar cuenta que el hecho de agradecer, el hecho de dar a una persona, preguntarle cómo está, aunque sea una persona desconocida, te va a devolver automáticamente lo mismo para ti. Y esa pequeña interacción al principio del día vas a notar que te va a poner un poquito más positivo. Y eso pues hará que si estás en una mala situación, pues poco a poco vayas cambiando un poco tu perspectiva y enfocándote más en lo bueno y menos en lo malo. Esto es el vídeo de hoy, espero que os haya servido de algo, espero que apliquéis al menos lo del sol porque es muy fácil de aplicar, solo necesitáis 15, 20, 30 segundos para agradecer por estar vivos y estoy seguro que empezar el día con esa humildad va a hacer que el día vaya de maravilla. Nos vemos en el siguiente vídeo.